¿Dónde? Muy bien. Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy tenemos nuevamente en los estudios de País Lobo a Nicolás Céspedes y Fernando Wunkel de Gestionas Consultora. ¿Cómo están ustedes? Oye, muy bien, ya parecemos de campaña de algo, porque estamos apareciendo mucho, pero encantado de poder hablar de todos estos temas. Bien, Tenemos experiencias que queremos compartir. Nico. bien, un poco de frío hoy día, sí. Pero bien. Mucha. Estamos en invierno. Te voy a traer una mantita para la próxima vez, Nicolás. Con la presión baja. Es un cortito. No, bueno, es que es importante no solamente hablar de las políticas, lo que está tras bambalinas y esa cosa como picante que habíamos hablado la semana pasada, sino también de esta parte más técnica, de qué es lo que ha pasado con las distintos proyectos, distintas gestiones, cuánto es de poder político, cuánto es de los distintos ministerios, también de las distintas seremías, para poder ir avanzando en los distintos proyectos que están a largo plazo y dar una vuelta en qué es lo que está pasando. La vez anterior, cuando nosotros conversamos de Puerto Varas, bastante que estaba pasando ahí con el plan regulador. Se lo pueden ir a revisar ustedes, por supuesto, País Lobo. Pero el día de hoy queremos darnos una vuelta más para este lado, para Osorno. ¿Qué está pasando acá con nuestro plan de regulador? ¿Qué está pasando también con temas de transporte? Porque para los que no saben, Nicolás Céspedes fue seremi de transporte y Fernando fue director del Serviu en el último periodo y en el anterior también fue seremi de vivienda. Entonces tienen un componente técnico que nos ayuda a entender un poco más qué es lo que está pasando y en realidad si es que las cosas van a pasar ahora, en el futuro, o en realidad se van a quedar en un cajón. Entonces, vamos a conversar de qué está pasando en Osorno y parto preguntando, ¿qué pasa con el plan regulador de Osorno? ¿En qué está? ¿Sabes tú, Fernando? Bueno, en reuniones de consejo se logró aprobar algo importante, que era la cooperación que va a hacer el municipio para financiar el plan regulador nuevo, que es tan necesario. La ciudad hace años que... Sí, claro, tenemos como 3 intentos fallidos. Exactamente, el último por un tema que no está resuelto, que es la protección de enrocados hacia Franque. Ellos hicieron una demanda. ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que... Traducción, por favor. Claro, en la zona de Franque es una zona que es inundable en las crecidas de 100 años. Sí. Entonces se hizo un pretil que protege visualmente Franque, porque es de tierra, o sea, cuando fluye mucha agua eso tiende a disolverse, no tiene una protección. Se erosiona, me imagino. Se erosiona, exactamente. Entonces, en el plan regulador que estuvo hace poco, no tan poco, pero hace unos años atrás, 2017, por ahí puede ser. Empezó a desarrollar y finalmente por esa demanda no se pudo concretar. Entonces lo que se ha hecho... Pero demanda de que dijeron esto no es suficiente. De los vecinos estructurados, dijeron que estaban en una zona de riesgo, pero que ya están viviendo en sus casas y que había como un abandono del Estado a un terreno que no era apto en las condiciones actuales para vivir. Claro, entonces eso bloqueó el plano regulador y la opción que se tomó fue hacer seccionales, partes de planos reguladores. Entonces, en vez de tomar la ciudad completa en una visión, lo que se ha hecho es como parches, como un patchwork en la cual donde se puede hacer algo, se hace y se dejó de lado la solución final de Franque, que es absolutamente esencial para poder plantear un nuevo plano regulador. O sea, eso es lo mínimo, lo básico que se debiera incorporar en el nuevo plan regulador. Y dentro de eso es... ¿Actualmente Osorno está en estudio para presentar un plan regulador o en qué estamos? Lo que se hizo, a ver, el Ministerio de la Vivienda, ya por las cartas que han generado, ya pondría una primera parte del inicio, que son 250 millones, y en este caso el municipio pondría 90 millones. ¿Para qué? Para partir con el diseño. Para partir con el diseño. Porque esto es plano, esto es un plan regulador, es generar unos planos con zonas, todas esas cosas se estudian, hay participación ciudadana, o sea, ojalá además llamar a que todos participen. Acá la ciudadanía debe también involucrarse. Para que no pase lo que pasó la anterior. Es el financiamiento para licitar el diseño. ¿Eso? Sí, exactamente, eso. ¿Y la licitación de un plan regular cuánto se demora más o menos? ¿Unos 3 meses, 5 meses? Claro, unos 6 meses. 6 meses. Sí. Estamos hablando de 2025. No, estamos hablando de esto de largo plazo. Y pensemos que los planos reguladores demoran en desarrollarse entre 5 o 7 años hasta 21.
Eso es lo que se demora el desarrollo. Hasta 21 años. Hay históricos a nivel nacional de 21 años. Entonces, Ahora un ejemplo. cuando se Osorno. aprueba, claro, Osorno mismo, cuando se aprueba, imagínate, un plano regulador aprobado 21 años después del día de la gestación. O sea, está totalmente obsoleto. Obsoleto. Entonces, también hay un llamado ahí que es importante, que la ciudadanía se compromete, que el municipio se comprometa, al ministerio, para poder sacar esto en menos tiempo. Probablemente 2 o 3 años podría ser un tiempo rápido. No, tampoco estas cosas, lo que hablamos el jueves pasado, no son instantáneas. O sea, tienen una maduración y proceso y mucha inversión. Entonces, ojalá irse por los 3 años, hacer efectivo, hacer lo que hay que hacer y diseñar ese Osorno que todos sueñan y que tiene parque y que tiene grandes avenidas. No saltarse etapa. No saltarse etapa. Sí, hacerlo. Sale más caro al final. Time is money. Sale la pérdida de tiempo, al final es un gran daño a la ciudadanía, a la inversión. La inversión es trabajo, el trabajo es dinero circulante. Vamos aquí a la solución que se podría dar en Franque, entonces, porque una de las cosas que se decía y una de las trabas que tiene el plan regulador o que tuvo el plan regulador que se presentó fue esta zona inundable de Franque. ¿Cómo se podría solucionar eso? Claro, lo que hay que hacer es una protección. Solo pongo un ejemplo para no tocar Osorno. En la zona sur de Chaitén se hizo un enrocado que atraviesa toda la ciudad, que costó miles de millones, para proteger a los vecinos que están en el lado sur, para que una avenida de los 100 años no arrase con eso y ellos pueden vivir tranquilos. En el crecimiento del río. Exactamente. Acá tenemos el Rahue, un río que ha crecido en la historia. Hay fotos en las cuales va en el puente ferrocarril a ras. O sea, tiene una capacidad que nosotros ni sospechamos de lo alto que puede ir el agua. Entonces, entendiendo que los estudios están respecto a eso, hay que darle la altura a ese pretil de protección, que hoy día, como hablábamos, es de tierra, o sea, se erosiona, se puede desmoronar, y hace una cosa de protección para que pueda circular el agua, y eso da factibilidad de seguridad. Tú con eso puedes tener una seguridad que ahí no se va a inundar y con lo cual libera a los vecinos y abre posibilidades de que otras tierras se puedan construir. Ahí solamente agregar que, para que la gente sepa lo que es esto de los 100 años, en los diseños de ingeniería, en los puentes, en todo este tipo de obra hidráulica, la normativa establece un periodo de retorno que se llama de 100 años. O sea, quiere decir que la infraestructura que se está diseñando puede fallar una vez en 100 años. Por eso se analizan las crecidas. Una vez en 100 años. Exacto, por eso se analizan las crecidas de los últimos 100 años. Y en ese análisis se descubrió que el agua cruza para el otro lado y se inunda todo. Entonces, hay que evitar eso. Eso hay que hacerlo antes del plan regulador. Porque si se hace después, ya tienen las casas encima. Lo más probable es que va a rebotar después para atrás. Y ojo que no es que vaya a venir en 100 años más. Lo que puede venir en cualquier momento. Puede venir mañana. Es una probabilidad. Es una probabilidad que dentro de 100 años vamos a tener al menos una crecida de esa. Probabilidad, puede tener 2, pero según la probabilidad es 1. Entonces ahí finalmente lo que se está buscando es como un muro de contención. Así como en simple, claro, darle la garantía a los vecinos. Además, de esa forma los vecinos pueden vivir tranquilos y bajan las demandas que tienen contra el Estado porque consideran que su lugar no es seguro para vivir. Claro, porque ahí había otro problema que tenían también con el desagüe, porque también me hablaban los vecinos de que por la diferencia de altura, que se les como que las cámaras se devuelven y tienen unos olores espantosos. Claro. Y eso también lo tienen que solucionar. Eso también, por eso, hay que levantar un proyecto ahí también de alcantarillado que cumpla con levantar, procesar eso y no tirarlo de esa forma al río, por supuesto, pero también hay que hacer un trabajo ahí de obra. Eso hoy día no se puede hacer. Sí. Porque ese territorio no está habitable. Ok, entonces no se podría hacer inversión pública en un lugar que no cumple la regla. Pero ahora son tomas, claro. No es toma. De hecho, esas son poblaciones de la vivienda. El del agua alcantarillado que estamos hablando, efectivamente. O sea, esa es una situación muy especial de esas viviendas. Sí. Son viviendas legales que fueron asignadas ilegalmente, porque es un terreno que no cumple con las condiciones. Pero en su momento se dijo que sí. Sí, exactamente. Se dijo que sí cumplía o que cumpliría. Que cumplía. Lo que pasa es que este estudio no estaba con la profundidad que hoy día está hecho. Entonces hoy día no podemos ser ciegos y decir, no, pero si en el pasado fue, olvidémonos. No, cuando la información sale, hay que hacerse cargo. Perfecto. Y hoy día hay que hacerse cargo. No hay otra alternativa. Eso es lo que
los alcaldes o los candidatos a alcalde debieran tener en consideración. Claro, ¿no? es un tema candente para ellos. Entonces, lo más probable es que uno piense que el político tiende a pasarlo hacia adelante y va creciendo y creciendo. Claro, pero acá ya debiera, si es que hay casas en una zona que se inunda, porque sabemos que esa zona se inunda en Franque, ¿tendrían que ya estar en proceso de construcción este pretil? O sea, como hemos dicho, Sí. la inundación puede ser mañana. Claro. O sea, ya estamos tarde. Ya, pero ¿hay algún proyecto asociado a esto? Aunque mira la línea de acontecimiento. O sea, yo soy alcalde. Voy y le digo a la gente del MOB con mi poder político, oye, ¿sabes qué? Aquí necesitamos una solución, hablo con los parlamentarios, voy a Santiago, los parlamentarios presionan a los ministros, llega la plata. Pero, desde el punto de vista técnico, va a llegar la gente del MOB, por ejemplo, va a decir, oye, pero yo no tengo cómo justificar esta inversión si ese terreno no vive nadie. No, pues si vive gente. No, pero es que legalmente no vive nadie, porque el terreno está dando como no habitable. ¿Por qué vive gente ahí? ¿Cómo lo justifico? Ya, y entonces ahí necesitas el cambio del plan regulador. Y ahí se necesita una voluntad política. Voluntad política. Una voluntad política para que esa inversión se pueda hacer y solucionar este problema, porque si no, es un loop donde nunca nadie lo va a solucionar. Y es un loop que está demostrado que se puede resolver. En Chaitén pasaba exactamente lo mismo. Ya, también tenían casas Era inhabitable toda la zona sur, me consta porque me tocó participar y en el plan regulador quedó área roja, toda la parte sur, no se puede habitar. Entonces, con estos enrocados que se hicieron, que son de una, no sé si ha estado, es de una tremenda magnitud, son muy altos, se logró proteger y eso hizo que se pueda. Pero también pasa lo mismo que decía Nicolás. Si tú querías hacer esa inversión, ¿por qué la vas a hacer? ¿Qué lo justifica si la zona que está ahí no es roja? Claro, no se puede evitar. Ya, no, pero perfecto. Entonces aquí hay un tema de voluntad política, pero aquí tenemos un alcalde que son del mismo signo, porque conversábamos antes de empezar el programa que una de las cosas que más ayudaban es que efectivamente el gobierno y el alcalde fueran del mismo sector para poder tener mayor voluntad política. Eso se ha hecho. ¿Saben ustedes de algo que actualmente el alcalde en ejercicio con el gobierno actual haya hecho esas conversaciones? ¿Haya tenido algo? Yo no estoy informado. Ya, yo me voy a quedar con esa tarea de preguntar si es que hay algo respecto a ese avance de voluntad política para poder hacer el enroque que es necesario. De hecho, esta solución de enrocado, no sé si se le habrá ocurrido a alguien antes, pero fue una opción que nosotros dimos como opinión. Que ¿Dónde? Del punto de vista técnico, donde vamos y nos preguntan por la situación. Ya, pero siendo Ceremis o nosotros como ingenieros civiles y como arquitectos vemos como solución posible que ahí se haga un enrocado como protección de manera de que este periodo de retorno a 100 años se pueda cumplir para ese territorio. Puede haber otra, puede haber un muro, puede haber un destacado, un desvío del río, pueden haber miles de obras hidráulicas, pues tendrá que verlo. Puede ir hacia el otro extremo, que es sacar esas personas. Imagínate, desarmar un pedazo en la ciudad, reconstruirlo en otra parte, con otro estándar. Con todas las esperas que tenemos. Exactamente, con todas las esperas, con el impacto de la calidad de vida. El impacto de la calidad de vida. Pero sin lugar a dudas que eso es un tema muy importante. O sea, no ha pasado nada y estamos todos felices que no pase nada, pero ahí viven miles de familias y están expuestas. No, y tienen el problema del alcantarillado también que comentábamos que para ellos no dan los niveles de la altura con respecto al río. Sí, y aparte que le habían puesto en 2 casas, parece, como que una misma cámara servía para 2 casas. Entonces era una cosa bastante compleja. Sí, ahí en las calles se inunda, esa parte también queda negada y no tiene salida de agua lluvia tampoco. O sea, hay harto que hacer. A propósito de aguas lluvias, entiendo que en Osorno también hay un plan de agua lluvia. Sí, un plan maestro agua lluvia. Un plan maestro. Sí. ¿Qué formación tienen ustedes? Ese se incorporó en el convenio de ciudades más humanas. En el convenio de ciudades más humanas se incorporó el de Puerto Montt y el de Osorno. Esto fue el año 2020 o 19-20. Se incorporó el presupuesto para su desarrollo. El de Puerto Varas no, porque venía de manera paralela con el MOP. Así que el financiamiento para su desarrollo estaba listo en ese año. ¿En el 2020? En el 2020. No sé si ahora eso ya habrá avanzado. Por pandemia quedamos... No sabemos si avanzaron, porque al final lo que ocurre en estos proyectos de convenios es que, por ejemplo, la parte que tiene que poner el gobierno regional, quien desarrolla el plan maestro de agua lluvia, hace un convenio de traspaso con esas platas, le llegan las platas, de ahí llama a la licitación del estudio. Entonces, ese proceso es el que venía después de financiamiento. No sé si se hizo, no sé si está en estudio, no sé si está adjudicado. Ya, pero está ahí pendiente para seguir. Y ojo ahí que los planes maestros de agua lluvia tienen un problema muy grave. ¿Cuál? Es que la inversión es una locura. O sea, hacer una ciudad nueva porque tienes que romper la calle entera, poner los colectores abajo y volver a poner la calle. Entonces no es solamente la inversión del plan en sí, sino que es toda la vialidad nueva donde van a haber colectores. Y hay otro tema,
que hoy día, como están las cosas, yo sé que hay poca plata en el Estado, se supone. Hay Bueno, problema de para liquidez, algunas dicen cosas, algunas porque cosas también. para esta licitación de micro hay mucha plata, no sé dónde la sacaron, pero en Ya general, vamos en las general micros. si yo pongo un colector abajo y voy a romper la calle, aprovecho de hablar con las empresas de Y telecomunicaciones, que juntar los ministerios y bájenlo. bájenme los cables de inmediato. Claro, Claro. porque aquí en Osorno está terrible. Los Sí. Gestión que también se pide, sobre todo en ciudades que son turísticas, acá viene gente argentina mucho en verano, entonces son cosas que hay que aprovechar de hacer. Pues, Ya, es pero una tarea ahí para los alcaldes de gestión. Bueno, hay que saber también del tema. sí, yo me acuerdo, me tocó vivir los en Vicuña Maquena, en Santiago, cuando ¿Ya? hicieron Sí. los colectores, así fue. Si ahí se Tremendo. pudo hacer que tiene un flujo, Claro, pero tremendo, Claro, siempre se puede hacer. se puede, o sea, Sí. y Lo que pasa es mejor que hacerlo antes. ahí sí que tiene que trabajar todo el alcalde, el gobernador y los parlamentarios, porque un ¿Y plan los maestro, parlamentarios también? lo que pasa es que para un plan maestro de agua y lluvia, llevarlo a la práctica, no te imaginas la cantidad de miles de millones, porque esto quedó postergado de toda la ¿Pero por vida, qué? entonces la ciudad creció. Imagínate que dijéramos hoy día, ¿sabes qué más? Osorno entero de tierra, todas las calles son de tierra, pavimentémoslas todas. De una es imposible, pero se hacen de a poco. Claro, por 5 tramo. mil millones acá, 10 mil millones, Pero yo 3 me mil millones. acuerdo, Pero si no, es si era la cantidad de sí, yo me plata. acuerdo en Vicuña Maquena, en Santiago, cruzar esas calles era un río. Es un río, Pero en exactamente. Osorno, ¿se justifica? O sea, que acá ¿Están así? caen 2.000 milímetros y allá 300. Por Claro. supuesto que se justifica. Sí. Y Pero no piensa vemos tú, de ese nivel de anegamiento de las calles como en esos lugares. Lo que pasa es que el nivel de permeabilidad es otro, o sea, el Sí. nivel de pavimento que hay en Santiago, o sea, hay un árbol cada 2 cuadras, entonces acá seguramente el agua tiene mayor permeabilidad, pero va a llegar un momento en que va a haber más densificación y va a ser un va problema. creciendo. Va por eso, entonces Sí, va por sí. ese lado. O sea, tenemos que hacer ahora las inversiones antes de que quede la escoba. O sea, además hay un tema de formalizar lo que corresponde, porque, mira, cuando los vehículos son de benzina, por ejemplo, y llueve, el agua arrastra también contaminantes y se los lleva para la ladera de los ríos. O sea, si uno se pone así como mateíto, hay hartas consecuencias de que esa agua no se vaya hacia abajo. Claro. Entonces, Hacia abajo, hacia los alcantarillados, los colectores, a un sistema ya, que... pero ¿qué es lo que pasa ahí? Porque se supone que las sanitarias solamente hacen Claro. tratamiento de agua de la sanitaria. ¿Mm? Y el de agua y lluvia, ¿dónde se hace ese tratamiento de agua? O sea, lo que pasa es que hoy día, ¿qué es lo que está pasando? Y es que en ciudades como Osorno se juntan las aguas y eso sobrecarga el sistema Correcto, de la exacto. sanitaria. Que es lo mismo que pasaba en Puerto Varas también. Y lo que pasa, o sea, Casi todos lados, yo creo. En muchas partes, Puerto Montt, por ejemplo, los ramales están interconectados. O sea, algo que tú dejas como agua lluvia, finalmente está como alcantarillado de agua negra. Y va todo eso a la planta de tratamiento que es precaria y que lo tira en un emisario hacia el Golfo. O sea, eso en Puerto Montt, solo separar esos ramales ya es una tremenda dificultad porque no, esto es histórico. Tienes que buscar dónde están esas tuberías. Entonces, por eso es que es una oportunidad para Osorno que de poder, como tú dices, que no está tan colapsado de agua lluvia como otros lugares, de hacer todo este proyecto y poder tener un diseño para que todas las inversiones aquí para adelante se vayan haciendo en el camino correcto. Que corresponde. Eso para que la gente sepa, por ejemplo, cuando fue la crisis del agua aquí en Osorno, y dijeron que iban a cerrar la empresa y todo eso, uno de los problemas que hubo es que todas las cañerías que están por abajo son de la empresa. Entonces, si tú la sacas a la empresa, la cierras, tienes que indemnizarla por esa infraestructura que es de ellos. Wow. Infraestructura que tampoco se sabe cuál es, porque generalmente uno se entera que hay una cañería cuando se rompe. Exactamente. O sea, se va parchando, pero así como tener claridad. Yo me acuerdo en Concepción, cuando vivía en Concepción, compañeros míos que trabajaban en la empresa sanitaria no tenían los planos de todos los sectores. No tienen. No hay registro. O sea, es un tema muy... Desde el punto de vista de información y de inversión es una cuestión que hay que resolver. Complejo. Oye, Nico, antes que se nos vaya este programa, yo necesito preguntarte, ¿en qué está el tema del transporte aquí en Osorno? Porque tuvimos al subsecretario, estuvimos conversando y yo sé que tú has tenido conversaciones muy interesantes respecto del transporte en Osorno. Sí, mira, el gremio me invitó a una reunión. ¿Qué gremio? El gremio de los taxibuses de Osorno, los que hoy día están funcionando en buses urbanos, los que están en el perímetro de exclusión antiguo y todo eso. Hicieron una reunión hace, ya no me acuerdo, 3 semanas atrás, algo así, un viernes, donde me invitaron a exponer qué opinaba yo desde el punto de vista técnico de la licitación que se presentó
¿Has tenido más noticias de esa licitación Sí. que está en Contraloría? Sí, hemos ido averiguando en base a los modelos de otras ciudades cómo funciona esto. Ya. Y lo que pasa aquí es que se creó un fondo de infraestructura el 2021, Ya. donde el Estado, se creó por ley, es una institución nueva, donde este fondo de infraestructura se preocupa de dar solución a los problemas que tenían los ministerios en Chile para desarrollar proyectos. Por ejemplo, en particular, la Subsecretaría de Transporte no puede adquirir terrenos, no puede tener pasivos dentro de su... Entonces, ¿quién los va a tener? Esta institución nueva, y el modelo es como que esta institución compra terrenos y hace terminales. Ya. Otro ente pone los buses y otro ente opera esos buses. Ujú. Entonces, es un modelo totalmente nuevo. Hoy día los terminales son... ¿Pero está en alguna ciudad de Sí, Chile? se está planteando así en Villarrica, se está planteando así en Copiapó. Ya, pero no hay ninguna que esté... Todavía no están funcionando. No está funcionando. Pero es el mismo perfecto. modelo que se está repitiendo en distintas ciudades. Ok, Y acá entonces, en particular, ¿el de infraestructura tiene el terreno? claro, lo que pasa es que la propuesta del gremio, el gremio entiende que esto tiene que virar hacia un tema más profesional desde el punto de vista del chofer, que es un trabajador que tenga imposiciones, porque hoy día no funciona así. Es que hemos conversado varias veces lo precaria Claro, pero... de la situación que tienen los conductores. Sí, pero hay también hay que ser bien claro en esto. Primero el tema de plazo. Ya, En la exposición que se hizo en el municipio, esto se licita ahora y empieza a funcionar en el 2025. eso Las pailas. que era a finales del 2025 que Sí, ya iban a eso, hacer. o sea, Ya, eso, tú no le eso no crees se lo nada. cree ni el Papa. No, por supuesto que no. O sea, tú tienes que comprar un terreno para hacer un terminal. Ok, entonces lo primero es que tienen que comprar el terreno Claro. y esto sería Y una vez que lo compres, esta comisión. tienes que hacer el terminal. Ya. El comité de infraestructura, el fondo de infraestructura. Si tú si quieres hacer un terminal, tenés que hacer un IMIF, un estudio vial básico, tenés que pedir un permiso de edificación. El puro IMIF se demora 4 meses, 5 meses. Y antes hay que comprar un terreno que sea hábil para hacer un terminal. Claro, no es puede ser cualquier cualquier terreno. Tiene que tener la capacidad eléctrica, etcétera, porque va a ser buses eléctrico. Entonces, Claro. si está en una pampa en la cual hay que traer electricidad de 10 kilómetros, no sirve. Claro. Entonces, Es que es una inversión mayor. Y es entonces, grande la inversión. ese es un tema que hay que desarrollar, lo que se demora, yo diría, entre comprar el terreno y sacar el permiso de edificación al menos 6 meses. ¿Y no crees que ya tengan a lo mejor algo visto donde se pueda ir? Sí, tienen uno visto, pero ¿Tienen? son 6, 7, entonces no. Necesitan 6 a Sí. 7 terrenos. Ahora, los tiempos los maneja el sistema privado. Esto se licita, se hace la licitación por parte del ministerio y llega al mundo privado y el mundo privado ofrece plazos. Entonces, el ministerio... ¿Plazos en la construcción? Sí, el Ya. ministerio se saca de encima todo ese pero ¿cuándo va a estar? Oye, si está licitado, está la empresa que adjudicó, entonces la empresa ¿Se adjudica montos y tiempo? se adjudica un subsidio por el funcionamiento y esa empresa tiene que poner los buses, tiene que poner la operación, tiene que poner... Todo. No, todo. claro, no es que sea con una Claro, y va a evitar plata del Estado. No es que una plata del empresa Estado. se quede con todo. Son particulares. Se le da como máximo el 60% de los servicios existentes, y ahí también hay una duda, porque el 60% no calza con el número de servicios, o sea, o es más o es menos. Ya. Pero te Y- dan un máximo. Claro, y también la duda es si es que los socios de una sociedad pueden repetirse, porque yo puedo tener una sociedad contigo, con un root, y contigo con otro root, y me quedo con todo. Entonces también es una duda. Y lo otro es la definición de las solicitudes bancarias, la boleta de garantía, por ejemplo. En Villarrica son 16.000 millones, ¿cuánto se le acaba? 50.000 millones, perdón, 16.000 UF. Acá serán 50.000 UF, más o menos. Ese es por el tamaño de lo que estamos hablando. Por el la tamaño de la flota. flota. Entonces tú Sí. dices, ¿cómo se financia eso? La sociedad lo permite, porque si ellos investigaron, por ejemplo, el ministerio y descubrieron que ninguno puede cumplir con eso, pues los dejo fuera. Entonces la preocupación del gremio es, nosotros queremos participar, nosotros podemos participar en los que son de buses eléctricos, en los que son de buses diesel, pero permítanos participar. ¿Cuáles son las condiciones? Permítanos Exacto. participar, no me pongan una boleta de garantía de 50.000 UF y un patrimonio de 10.000 millones de dólares porque no voy a poder participar. Po. Pero ¿y cuáles son las bases No lo objetivas sabemos. que te permitirían generar esos estándares esas para la bases- participación? Esas bases están hoy día en Contraloría. Ya. No tenemos claridad de qué es lo que van a pedir, pero lo extraño es que todo es un viaje. Que eso que me hace mucho ruido porque es un sistema que muere y nace otro y eso no funciona así. Se necesitan La transición. 400 choferes para cumplir con el estándar operativo. ¿Cuántos choferes hay en Osorno ahora? Hoy día hay 120 buses dando vueltas. Tienen que haber tienen 160 choferes dando vueltas por ahí. Uno por cada... Algunos usando los colectivos. Acá son 2,5 turnos diarios cuando tú implementas, porque hoy día en el nuevo turno. Hoy día el chofer sale a las 6 de la mañana y llega a las 10 a su casa. La gente dice, el chofer está de mal humor.
Súbete a una micro, claro. Tienes uno por micro. Por supuesto. Entonces, claro, entonces 120, hay un tema ahí de turnos, ¿cachai? Y todo eso, pero no está la cantidad de choferes, no sabemos si van a llegar ofertas, no sabemos cuáles son las condiciones económicas. Hay mucha incerteza, entonces. ¿Qué es lo que se pide por parte del gremio? Claridad, es decirle al ministro, al subsecretario, ministro, por favor, ¿nos puede aclarar cómo nosotros podemos participar en esto? No, yo quiero que ustedes no participen. Puede ser. ¿Y esa conversación no la tuvieron cuando estuvo el subsecretario? No la han tenido. Se hizo la presentación en el municipio, se cerró la presentación y no se podían hacer preguntas porque esto estaba en Contraloría. Esa fue la excusa. Entonces no hay reunión con el gremio. ¿Y en general no se puede cuando está en Contraloría? En general no, pero antes de ingresar las bases de la Contraloría, la Seremía, a través del Seremi, se junta con el gremio. Pero se supone que tuvieron conversaciones o instancias de participación ciudadana desde el año pasado. Pero con los dirigentes, no con el gremio. ¿Y por qué no con el gremio? No lo sé, ese es otro problema o sea, el gremio se enteró ese día. Ellos llegaron ahí. O sea, ¿nunca fueron invitados a estas participaciones ciudadanas? Entonces, ¿qué pasó? El gremio está ahora buscando reuniones, se ha juntado con algunos candidatos a alcalde, se ha juntado también con el alcalde Carrillo. El alcalde Carrillo les dio toda la facilidad para que ellos puedan participar en esto. Lamentablemente no depende de él. Es que eso te iba a preguntar, ¿qué facilidad se le puede dar a un alcalde para participar? Pero el alcalde, por ejemplo, podría perfectamente hablar con el subsecretario o hablar con el ministro y decirle, mire, ministro, ¿sabe qué? Ahora hay un problema. Aquí hay más de 400 familias, que son alrededor de 1.000 personas que van a quedar sin trabajo. Entonces, ¿podemos hacer esto más parcializado? ¿Podemos, por ejemplo, licitar los 2 recorridos de buses diésel primero, instalarlo, y después nos vamos con los eléctricos? ¿Podemos hacerlo un poco más? ¿Y qué beneficio tendría licitar los buses diésel primero? Lo que pasa es que te permite ordenar, porque hoy día el gremio es bien atomizado. No una persona por micro, pero promedio hay 2 buses por un dueño. Entonces, ¿cómo tú juntas a 48 personas en una sociedad? ¿Cómo tú renuevas esos buses? Por ejemplo, ellos dicen, si a mí me dan más dinero para renovación de chatarra, nosotros metemos 20 buses al tiro. Pero esa plata depende del GORE. Entonces uno dice, claro, el GORE perfectamente podría poner más lucas y poner para otras cosas, como vimos el año pasado. ¿Qué vimos el año pasado? Por ejemplo, el tema de la fundación el año pasado no había donde gastarse la plata en noviembre. Hicimos un programa donde estábamos en noviembre. Estamos hablando del gobierno regional, ya claro, perfecto. Y en noviembre el gasto era 45%. Entonces, ahí, por ejemplo, podrían soltar 10.000 millones para cambiar todas las micros que están en la calle. Esa parte hay que gastárselas. Entonces, pero esas micros, ¿de quién son? ¿O se subsidia? Sigue siendo privado. Sigue siendo privado. Tú sacas el bus antiguo. Es como que se los compran. Como chatarra. Sí, se le compran la chatarra y le dan un subsidio a cambio. Ellos ponen la diferencia y tienen un bus nuevo en el sistema. Entonces, por ejemplo, la licitación dice que los buses tienen como máxima antigüedad 4 años. Si yo parto ahora, chatarrizo este año, cambio mi bus, me endeudo 8 años con el banco, 10 años con el banco, porque el ministerio me da 40 millones y tengo que poner 50 más. 50 millones no es chiste. Estoy endeudado a 10 años, 8 años, y llega la licitación, resulta que mi bus ya no cumple porque ya pasan los 4 años. Entonces, si eso no pasa, lo que vamos a hacer es que mientras esa licitación no haya claridad, vamos a quedarnos con buses viejos porque nadie va a querer invertir dentro de los buses. Los que les va a dar miedo a marcar sus buses van a ir para otro lado, va a bajar la frecuencia, la calidad de servicio estos 2 años que vienen en este proceso va a ser terrible. Entonces, la pregunta es, ¿cómo no hay una conversación en transición? Porque están enojados, porque no lo tomaron en cuenta, porque Seremi se peleó con el gremio cuando subió la tarifa. Oye, aquí hay gente que lo va a pasar mal los próximos 2 años. No solamente los micreros que quiebren, pero no puede ser sino ese que las como personas, el peor escenario posible y nos estamos volviendo. Es que te vi y me acordé de Ansiedad en Intensamente. No sé si viste la película. Sí, absolutamente. Todos los escenarios malos, no, pánico. Lo que pasa es que cuando hay que estar en ese nivel de pánico, sí, Nicolás. Sí, por supuesto. Cuando llega el Estado y pone miles de millones y dice, ¡pum! ¿Quién quiere hacerse cargo de esto? De aquí a fin de año licito. ¿Qué queda para toda la gente que ha trabajado toda la vida? La gente que invirtió en buses, en terminales, esa gente perdió, po. Esa gente sabe que cuando se adjudica esta licitación va a tener que, no sé, cambiarse de ciudad, tomar una amiga hacia la biblioteca. Vender su terminal. ¿De qué va a vivir, po? Claro, pero esos terminales no podrían ser parte de los terminales nuevos. Si es que llega el fondo de infraestructura y compra sus propios terminales, no, po. Porque el negocio es ¿Pero no se los puede comprar a ellos mismos? El negocio es que el fondo de infraestructura compra un terminal, el encargado de los terminales lo construye, y el mismo fondo de infraestructura cobra un arriendo al operador. O sea, el Estado, a través del fondo de infraestructura,
recupere inversión usufructuando de la operación. Ya, pero eso es que tienen que venderlos, o sea, que tienen actualmente sus terminales, Los ¿pueden terminales, venderlos para eso? Es que los terminales no son de ellos. No son de Los ellos. terminales son sesiones de terreno, por ejemplo, en la línea 7 era una sesión de terreno que era área verde, que después cambió a terminal, que había sido de unas monjas hace 20 años. El terminal de allá arriba, los socios son 40 personas, donde hay 3 fallecidas. Y no, o sea, es compleja la... Sí, no es que sea un inversionista en terminales. O sea, y algunos puede ser factible y otros no. Nosotros nos juntamos con ellos porque tratamos de hacerles entender de que ellos tienen que participar en este proceso, sí o sí, pero necesitan una propuesta. Entonces la idea es hablar con el alcalde y decirle al alcalde, mire, necesitamos que nos dé un poco de tiempo para presentarle una propuesta, a ver si le hace sentido, porque el gremio sí es capaz de poner buses eléctricos, sí es capaz de hacer esto, pero necesita gente capacitada para hacerlo, porque ellos son expertos en operar, pero no son expertos en infraestructura. No, pasteleros tus pasteles. Por eso, entonces ahí es donde uno dice que el ministerio, en vez de gastar no sé cuántos miles de millones, son miles de millones, puede decir, a ver, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen? Me hace sentido, ya a ver, paso 1, etapa 2, etapa 3, perfecto, y ir mejorando este sistema en los próximos 5 años, dejarlo muy empoderado, de manera que no tenga ese impacto negativo. Pero parece que no hay mucha voluntad política, que era lo que conversábamos inicialmente, porque sí, ya ingresó a Contraloría, no fueron invitados anteriormente, ¿qué es lo que pasa dentro de ese proceso, esa bolita que ya está corriendo? Sí, pero yo creo que hay que recuperar las confianzas porque en esto no hay que equivocarse, el gremio y el ministerio son socios. Yo cuando era seremi a mí me decían el papi, porque tenía que defenderlo frente al ministerio. Cuando uno está en la región, veníamos conversando con Fernando, uno es el sándwich, porque uno defiende el territorio, pero además tiene que cumplir con lo que dice a nivel central. Entonces, ¿Y tú sientes que la seremía no está haciendo eso ahora? Efectivamente, la seremía debiese tener una relación más cercana con los gremios. Lo que pasa es que entraron en un ciclo negativo de discusión cuando fue el tema del perímetro, y de eso no han salido. Entonces aquí hay que hacer un esfuerzo y sentarse, por último cambiemos los personajes, no sé, pero hay que sentarse entre el Estado y el gremio para que esta transición no solamente no le afecte a ellos en cuanto a su negocio, su estilo de vida, sino que a la cantidad de gente que va a quedar sin buses, porque esto va a ir deteriorándose. Sí, estamos en un círculo que es difícil de romper. Que si no va a quedar para el próximo gobierno, o sea, la oportunidad de que se involucren en el gobierno actual es hacerlo rápido y como dice Nicolás, pero si no, va a ser puras tareas para el próximo alcalde y el próximo... Claro, y son entre familias, choferes, dueños de micro, estamos hablando de más de 1.000 personas, entonces es un impacto considerable. Bueno, se nos acabó la conversación, se nos acabó el tiempo, estamos requete contrapasado, así que le quiero dar las gracias a Nicolás Céspedes y Fernando Gunkel por conversar con nosotros el día de hoy. Ellos son de la consultora Gestiones, y a todos los que se sumaron, les recuerdo, bueno, les doy las gracias como siempre y los dejo invitadísimos para otro capítulo del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Adiós.